¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Flo Chay, experto en transformación digital con inteligencia artificial por más de 20 años, fundador y gerente propietario de la empresa Grupo HANA Latam, conferencista tecnológico empresarial, docente de tecnología empresarial en diversas universidades en el área de posgrado y revisor y tutor de varias tesis, proyectos de grado y también jurado de defensas de proyectos de grado y de exámenes de grado. ¿Okay? Estimo que hasta el momento he tenido la oportunidad de capacitar a gerentes, directores, gerentes generales, ejecutivos, empresarios, emprendedores, profesionales y posgraduantes, aproximadamente más de 8.000 personas hasta el momento en los últimos años. ¿Okay? Ha sido realmente muy ajetreada la actividad en los últimos años en cuestión de la parte académica, pero siempre uno lo realiza por vocación, ¿no? Y el día de hoy me gustaría hablar acerca de un tema que es un poco controversial. Justamente en un grupo de WhatsApp estamos con un pequeño debate con un ingeniero, no conozco su perfil profesional, pero él estaba hablando en contra de la inteligencia artificial, que no veía bien que se enseñe la inteligencia artificial en niños de primaria, por ejemplo, ¿no? Y obviamente que yo empecé a formar parte de la discusión, del debate, y yo le comenté que si la metodología de enseñanza que se utiliza es la adecuada, se podría llegar a enseñar inclusive a un niño de 4 años, pero obviamente hay que crear toda una metodología que incluya que el niño sepa cuándo tiene que utilizar, cuándo no tiene que utilizar la inteligencia artificial y también enseñarle a buscar un equilibrio para que no todo lo haga con inteligencia artificial. De esta forma también deje cierto margen para realizar algunos análisis mentales, pensar por sí solo y prácticamente la analogía que mencioné en el grupo de WhatsApp era que la inteligencia artificial hoy en día es prácticamente lo que la calculadora era hace varios años. Si uno utiliza solamente la calculadora, deja de lado la agilidad del cálculo mental, lo cual es perjudicial. Por lo cual siempre hay que tratar de buscar un equilibrio entre utilizar la inteligencia artificial y también pensar y reflexionar por uno mismo en ciertos momentos para no abusar de la tecnología y no ser dependiente tanto de la inteligencia artificial. ¿Okay? Y justo dentro de este debate, dentro de esta discusión que tuvimos, mencioné al doctor Stanislaw Barrag. Es un profesional de muy alto nivel, con un doctorado en biología molecular en una universidad de Francia, y también ha sido docente catedrático de Harvard, y actualmente da conferencias relacionadas con neurociencia, con el tema del cambio, y justamente aquí mencioné un concepto clave llamado CQ, Change Coefficient en inglés, que se podría traducir como coeficiente del cambio. ¿Okay? ¿Qué tan inteligente se es para poder cambiar o adaptarse al cambio e inclusive generar el cambio? ¿Okay? Y él mencionó justamente en sus conferencias, el doctor Stanislaw Barrag, que él analizó grandes compañías tecnológicas disruptivas, como por ejemplo Apple, Samsung, Hyundai, entre otras, y descubrió que siendo empresas extremadamente innovadoras en el área de tecnología, únicamente del 4 al 5% de estas empresas eran personas pro cambio y el restante 95-96% eran personas reacias al cambio. ¿Okay? Y también mencionaba de que el hecho de que una persona sea reacia al cambio no significa que no sea inteligente. Simplemente es otro tipo de inteligencia, de otra área. Y él recomendó, si es que se desea realizar un cambio de paradigma dentro de una organización, como por ejemplo la IA que está haciendo furor prácticamente a nivel global, si uno se enfoca en todo el personal, prácticamente la gente que es reacia al cambio va a volverse muy irritable y va a ser difícil poder aplicar el cambio. ¿Okay? Mientras que si uno detecta y sabe cuál del personal es parte del 4 o 5% que es pro cambio, se pueden concentrar primero en estas personas para brindarles toda la información y que ellos permitan guiar el timón de la empresa. ¿Okay? Es decir, ellos van a evangelizar la información
para que se genere el cambio dentro de una organización. Y algo muy similar ocurre también a nivel global. Normalmente cuando existe un cambio de paradigma muy fuerte, como lo es la inteligencia artificial, la primera reacción de las grandes masas es escepticismo, miedo, temor, porque creen que puede ser algo perjudicial. Pero básicamente esta información se basa en el desconocimiento, en no saber qué tanto se puede lograr con estas herramientas, hasta qué punto se puede utilizar, etcétera, etcétera. Y es básicamente lo mismo que hemos visto, por ejemplo, con el lanzamiento del primer vehículo, lanzado por Henry Ford hace muchos años en Inglaterra. Y la gente pensaba de que iba a acabar con toda la humanidad, que iba a ser un peligro, una amenaza, etcétera. Y el primer vehículo lanzado en Inglaterra iba a menos de 5 kilómetros por hora. Un tema de precaución, lo cual significa que era como una persona caminando un poco rápido. Y luego, cuando se dieron cuenta con el pasar del tiempo de que no era tan peligroso como pensaban, fueron aumentando el límite de velocidad. Y lo mismo pasó también con la invención de la imprenta, con Gutenberg, en Alemania. Se pensaba de que cuando se implemente a gran escala la imprenta, se iban a quedar sin trabajo, exactamente muy parecido a lo que está pasando con la inteligencia artificial, pero en lugar de que la gente se quede sin trabajo, más bien logró potenciar aún más el trabajo y la productividad en general, y difundir información a gran escala, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre este tema de hay mucha gente que está todavía en contra de la inteligencia artificial? Es porque seguramente forman parte del 95-96% de la población, que son personas reacias al cambio, tienen cierto temor, y prácticamente, de acuerdo al doctor Stanislav Barrag, la gente asocia cambio con dolor. ¿Okay? Y curiosamente también en sus conferencias, el doctor Stanislav menciona que nos enseñaron desde pequeño que el dolor es malo. ¿Okay? Nuestros padres, nuestros profesores, etcétera, etcétera. Y sin embargo, todo depende de cómo se enfoque el dolor, ¿no? Porque, de acuerdo a mi punto de vista, existen dos tipos de dolor. Aquel dolor que jala hacia abajo a la persona y aquel dolor que permite que pueda crecer mucho más, ¿ok? Todo depende de la actitud que se vea en dolor. Por ejemplo, si uno desea ser una persona exitosa, necesariamente tiene que aprender a gestionar el dolor y poder aumentar el umbral del dolor para poder llegar mucho más lejos, porque prácticamente para poder crecer, para poder tener éxito, es como cuando uno va al gimnasio y empieza a levantar pesa. Al comienzo cuesta bastante, si uno no tiene experiencia previa, y ese crecimiento del músculo es dolor, ¿no? Prácticamente, pero una vez que pasa el dolor, ya uno ya tiene más fuerza y tiene más capacidad. Y puede ir aumentando gradualmente el nivel de peso del gimnasio, ¿no? Es la misma lógica con el éxito. Para poder crecer a nivel profesional, a nivel empresarial, como emprendedor, a nivel académico, etcétera, etcétera, es necesario pasar por el dolor, pero todo depende de cómo veamos ese dolor, porque el dolor puede aumentar la capacidad para que una persona pueda crecer más rápidamente, y todo depende del enfoque que uno le da a ese dolor, ¿ok? Entonces, yo la verdad, desde el 2023, a inicio de 2023, que vengo investigando bastante sobre la inteligencia artificial, aunque ya tenía información previa desde el año 2007, en la universidad cuando estudiaba en sistemas, mi segunda carrera, y una de las últimas materias fue justamente inteligencia artificial. Nos permitieron enseñar, programar cómo se hacían sistemas de inteligencia artificial básicos, y básicamente la estructura era la creación de nodos de forma infinita, y la única limitante es el espacio que ocupan, ¿no? Prácticamente la memoria. Entonces, yo creo que hoy en día la inteligencia artificial es como un tren que pasa de forma inevitable, inexorable. Y existen tres tipos de personas. El primer tipo de persona que cruza los brazos y desde afuera ve pasar el tren sin hacer nada. El segundo tipo de persona que desea ingresar al tren y ser parte del cambio. Y el tercer tipo de persona al que el tren le pasa por encima. ¿Okay? Tú decides qué tipo de persona ser. Muchas gracias. Saludos.